Bienvenidos a un nuevo programa de Recorridos Urbanos, un espacio donde debatimos los temas más polémicos y controversiales de la actualidad. Vamos a hablar de un tema sumamente sensible: femicidio, violencia contra las mujeres en la República Argentina. Lo ves día a día y muchas veces el peor es que mucha gente no denuncia eso. Cada 35 horas una mujer pierde la vida por femicidio. En 2012 fueron asesinadas 255. Cuando la balearon, lograron creerle que ese hombre la quería matar. Y ella logró, pero hubo mujeres que no llegaron y están muertas. La mayoría muere golpeada, baleada o apuñalada, aunque la incineración es una modalidad que se ha visto en los últimos tiempos. Las queman vivas, se mueren las mujeres, pero a los 6 meses salen. Este es un grave problema que afecta a la sociedad y preocupa al gobierno. Me parece importante denunciarlo y que haya leyes que nos protejan. Hablemos de este complejo tema a bordo de nuestro vehículo. Arrancamos. Ya planteado el tema femicidio, vamos a presentarles a nuestras invitadas del día de hoy. Fabiana Túñez, cofundadora de la Casa del Encuentro y directora del informe sobre femicidio en Argentina. También Silvia Lomi, licenciada en Psicología e integrante del Observatorio de Femicidio de la República Argentina. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Pero ampliemos un poquitito más el concepto de femicidio. ¿Cuál es el alcance aquí en Argentina? El femicidio es el asesinato de una mujer en manos de un varón por considerarla esta un objeto de su pertenencia. Y en Argentina justamente también hemos desarrollado la terminología del femicidio vinculado, que tiene que ver con aquel asesinato que se produce contra una persona para interponerse y evitar ese femicidio, o bien aquellos femicidios que se producen para destruir y castigar psíquicamente a una mujer. Ahora bien, ¿cómo se distingue de un homicidio o qué características especiales, aparte de las que ya has mencionado, tiene? Bueno, yo creo que, como estaba diciendo Fabiana, el término es un término político. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hacemos referencia a que hay una cuestión particular en esto. O sea, es el asesinato de una mujer por el hecho de serlo y por la creencia de este sistema social en el que vivimos, que es un sistema donde hay una jerarquización de la figura del varón, de que la mujer es una propiedad del varón. Entonces, por eso es un término político, no es lo mismo un asesinato de una mujer en un asalto o en alguna situación de robo donde no hay ningún vínculo, ninguna relación que tenga que ver con esta mujer, que el asesinato de una mujer por su pareja, su expareja o su marido o alguien vinculado íntimamente con ella. Esta es la diferencia entre un asesinato de una mujer en una situación social de robo y una situación de intimidad como puede ser una pareja o una expareja. Por eso es político el término, porque hay una cuestión puntual en esta situación. Hay un vínculo, hay una relación de poder, de dominio de este varón en relación a la mujer. Exacto. Argentina tiene una presidenta que justamente es mujer. Uno podría pensar que la figura femenina está enaltecida o valorizada. ¿Es así? La realidad es que, sin ningún lugar a dudas, en el mundo y en nuestro país también hubo avances en cuanto a la participación o a la visibilización de mujeres ocupando espacios de poder.
lo cual no significa que persista y continúa la descalificación, la violencia hacia las mujeres, que en definitiva es lo que nos preocupa tanto en nuestro país como en el resto de América Latina, donde vemos claramente cómo en los diferentes países de América Latina la violencia de género es un tema que nos atraviesa como región y que evidentemente, independientemente de que haya más mujeres en el acceso al poder, todavía se siguen utilizando descalificativos hacia la mujer que participa en política, ¿no? O sea, a una mujer se la cuestiona por la cartera que usa, o el maquillaje que tiene, o el escote que usa, mientras que a los varones no se los cuestiona por eso, ¿no? Entonces, todavía en esta batalla contra la violencia de género es una batalla cultural. Como decía Silvia antes, todavía existen desigualdades estructurales entre varones y mujeres, donde la violencia, la opresión, sigue siendo el factor importante para seguir sosteniendo esta desigualdad que le abre el camino a la violencia de género y, en su extremo, el femicidio. Si tuviéramos que cuantificar el femicidio en Argentina, ¿qué cifras tienen ustedes? Bueno, mira, justamente se acaba de cerrar los 5 primeros años del informe de femicidios y arrojó una cifra que realmente es escalofriante, ¿no? 1.236 mujeres asesinadas en 5 años. Imagínate que es una cifra muy importante y muy significativa en términos de realmente, si uno se pone a pensar en 1.536 mujeres han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, por quien fuera su pareja o por el que era su pareja. En la mayoría de los casos, porque el porcentaje es muy alto, ha sido en su propia vivienda, o sea, en el lugar donde se supone que está más segura. El asesino ha sido alguien de su entorno bien cercano, porque ha sido la mayoría pareja o expareja, pero también por ahí ha sido algún padrastro, algún familiar muy cercano. O sea que es un panorama que realmente asusta, ¿no? A veces uno se pone a pensar si fueran 1.536, no sé, personas paraguayas, por ejemplo. Estaríamos haciéndonos un replanteo social importantísimo de nuestra xenofobia en Argentina, del racismo, de un montón de cosas estaría pasando. O 1.236 periodistas. ¿Y no se genera esa sensación? Yo tengo la sensación de que no. ¿No? Realmente siento que no es algo que nos ponga a todos de pie contra un tema que día a día, porque esta cifra arroja una mujer muerta cada 35 horas. Claro. Y la verdad que no nos pone de pie a toda la sociedad, mujeres y varones, a ver qué está pasando. ¿Viene en crecimiento esa cifra, esa situación? La realidad es que lo que estamos viendo es que, como estábamos diciendo, una mujer cada 35 horas muestra que no hay una disminución. En nuestro país, en Argentina, no existen estadísticas oficiales sobre femicidios. Estas estadísticas las elaboramos con la dirección de Adarrico desde el Observatorio de Femicidios de Adriana Maricel Zambrano, que hemos elegido ese nombre porque Adriana fue una mujer asesinada en una provincia de nuestro país, en Jujuy, que es una mujer de pueblos originarios, que tenía 28 años y que fue asesinada a golpes con un nivel de albañilería delante de su hijita de 9 meses, y el juez entendió que la mató sin intención. Por ende, lo condenó a tan solo 5 años de prisión. Y esto, que se transformó para nosotras y para parte de los medios de comunicación en un símbolo en nuestro país, es lo que pasa cuando hablamos de violencia de género. Se minimiza, se descalifica, se pone como un tema de menor cuantía. Y el tema es que nosotras trabajamos muy fuertemente también en el impacto que tiene. Detrás de las 1.236 mujeres y niñas víctimas de femicidio,
¿por cuánto tenemos que calcular las víctimas colaterales de ese femicidio? Detrás de cada femicidio hay un padre, una madre, hermanos, hermanas, un montón de familia y amigos que también terminan siendo víctimas colaterales de este femicidio. Y cuando hablamos de víctimas colaterales, tenemos que decir que en nuestro país, en el último año, 212 hijos e hijas quedaron sin madre, siendo ellos y ellas menores de edad. Así que fíjate la cantidad de personas que se ven perjudicadas por esta situación que vivimos en nuestro país con respecto a la violencia de género. Claro, y el problema psicológico que sufren los niños, la desintegración del núcleo familiar y una cantidad de inconvenientes de ese tipo. Claro, porque imagínate que quedan sin la madre, el padre va preso, hay algunos casos de que se suicida, estos chicos quedan, cuando son 1 o 2 a veces pueden quedar juntos, pero estos niños cuando son, por ejemplo, en muchos casos que son hasta 7 niñas y niños, lo primero que pasa es que los separan, por ejemplo. Y bueno, la desintegración es total, perdieron a la madre en circunstancias terribles, tienen un padre preso en circunstancias terribles, porque es terrible tener un padre que ha asesinado a la propia madre. Así que esto va a ser un trabajo muy arduo de reconstrucción psicológica que va a llevar años. Un poco también nos viene al tema que nos interesa a nosotros, digamos que este observatorio y este trabajo tan arduo que se lleva hace muchos años con la dirección de ADA tiene que ver con plantear políticas públicas. Unas de ellas tienen que ver con esto, ¿no? Con la asistencia. ¿Qué pasa con estos chicos, ¿no? Esta reflexión que vos haces la venimos haciendo nosotros en forma de pedido, de subsidios, de atención, de garantizarle a estos niños y niñas que puedan continuar con su vida con la ayuda de políticas públicas que vengan a través del Estado, ¿no? Que están contempladas en la ley, perdón, pero todavía estamos ahí como lentos y cortos para implementarlas, ¿no? Esta y otras políticas, ¿no? Sí, a eso iba. Hay una ley muy reciente respecto a este tema y que de alguna manera pone la situación dentro del marco institucional. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo se aplica? ¿Qué inconvenientes de aplicación tienen con esta ley? Bueno, en realidad en nuestro país tenemos dos... Por cuáles son las leyes específicas, ¿no? Claro, en nuestro país tenemos 2 leyes, que una es la 26485, que es la ley para prevención de la violencia de género. Es una ley integral que por primera vez en nuestro país amplía el concepto de violencia de género a otros ámbitos, como es la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia laboral. Entonces, esto permitió que una mujer pueda hacer denuncias no solamente cuando está golpeada, sino que todos aquellos factores que anteceden al golpe también se pueden denunciar en nuestro país. Y con respecto específicamente al tema de femicidios, fue porque a partir de los informes que nosotras hacemos, lo que veíamos era el nivel de sentencias que había, ¿no? Que era un promedio de 8 años de condena al femicida. Entonces empezamos a trabajar muy fuertemente para la incorporación de la figura de femicidios al Código Penal de nuestro país, tal como ya lo hicieran México, Guatemala, Chile, y en este momento, recién ahora, este año, ya están los 2 primeros casos donde se los ha caratulado en el marco de la violencia de género, en virtud de lo cual a esos femicidas, si se los encuentra responsables, les cabe la pena máxima que aplica nuestro Código Penal, que son 25 años. O sea que esta ley se sancionó el año pasado y ya ahora se empieza a aplicar dentro del ámbito del Código Penal. Entonces, vamos a hacer una primera parte de este tema tan importante como es el femicidio en Argentina.
escuchando qué es lo que piensan justamente los argentinos sobre esta situación. Hay mujeres que van 80, 100 veces a hacer denuncias porque las golpean, porque hay violencia psicológica también de parte de la pareja y no puedes a una persona tenerla 80 veces, y no miento porque hay casos la última fue que ahora le dieron a la persona, le dieron más de 20 años de prisión porque la mujer hizo 80 denuncias que la iba a matar. La mujer es docente, saliendo de su casa el año pasado la baleó y salvó su vida milagrosamente. Hoy por hoy ella está bien, pero quedó con daño en su cuerpo y logró, recién cuando la balearon, lograron creerle que ese hombre la quería matar. Y ella logró, pero hubo mujeres que no llegaron y están muertas. Yo creo que hay más información, no sé si hay más aumento de violencia. Estamos más enteradas y enterados de lo que pasa, puertas adentro generalmente. Y lo que veo que lamentablemente va creciendo mucho, ¿sí? Se está como agregando mucha violencia, tal vez por lo que se vive, ¿no? O sea, Buenos Aires viene cambiando hace muchos años y lamentablemente es terrible. Nadie hace nada, la justicia no se mete porque la mujer aguanta, van a hacer denuncias y no se las toman, pero tiran los papeles. Entonces, ¿cómo se termina? Bueno, cadena perpetua, un tiro en la cabeza, ya está. Se termina, porque todo esto termina quemando a las mujeres. Hay hombres golpeados que por el machismo no lo dicen, pero es lo mismo. Entonces mi opinión es esta, se termina de una vez. En cualquier país del mundo se pena a lo que no está bien. Este es el único país que siguen quemando mujeres, muriendo mujeres, más que hombres. Mi opinión es cortar por lo sano. El hombre que pega, el hombre que roba, el hombre que viola, el hombre asesino, hay que matarlo. Desgraciadamente que la justicia no apoya a la mujer. Se hacen denuncias, las mujeres van golpeadas, van lastimadas a las comisarías, no se toman las denuncias, cuando se toman o no tienen horarios o se terminó el horario porque ha pasado, lo he visto en la televisión. Yo no opino como la señora de pena de muerte, no, uno no tiene el derecho a sacarle la vida a nadie. Sí que existan leyes que defiendan a la mujer o al hombre en casos distintos que son golpeados y que tengan que las mujeres y los hombres que son golpeados tengan apoyo psicológico, tengan apoyo de la justicia sobre todo, que se haga justicia. Retomando entonces, después de haber escuchado estas opiniones, ¿qué está pasando con la justicia? Porque ustedes mencionaban también un caso donde un juez aplicó una pena supuestamente muy baja para el tipo de situación que estaba juzgando. Ahora con esta ley están obligados a elevar las penas y qué otro tipo de penas o situaciones va acompañado con las de mayor años de cárcel, por ejemplo. Bueno, la realidad es que a partir de esta ley también se amplió a la posibilidad de un femicidio vinculado también, ¿no? Cuando decíamos que una persona que intenta interponerse para evitar el femicidio, o como tuvimos aquí un caso emblemático de un chiquito de 8 años que fue asesinado para destruir a esa mujer, obviamente que implica también la pena máxima. Y la justicia en nuestro país, si bien está obligada a aplicar este tipo de figura, la realidad es que todavía falta mucho en el cambio cultural y en la capacitación de la justicia acerca de una justicia no sexista y no prejuiciosa, y como decimos aquí en Argentina, y creo que se puede llegar a entender en muchas partes de América Latina, es el tema del machismo. El machismo cultural que nos atraviesa a mujeres y a varones, pero que obviamente las principales víctimas terminan siendo las mujeres, los niños, las niñas. Claro, acá en lo que está diciendo Fabiana me recuerda que nuestra ley, que yo considero que es una buena ley también, creo que esto no lo mencionaste, prevé
la violencia simbólica, y ahí es donde aparece el tema de los medios. Y en relación a esto de los femicidios, los medios muchas veces no, ahora no tanto, pero antes, digamos que contribuían mucho a esta cuestión cultural del femicidio como un acto pasional. Ustedes creo que también en otros países de Latinoamérica aparecía esto de crimen pasional. Sí, ocurre. Término que se está intentando desterrar y con bastante éxito acá, porque era una manera de justificar. Entonces el texto decía, por ejemplo, loco de celos, porque ella se fue. Ya había toda una justificación de por qué la había matado a la mujer, y después por ahí se remataba con comentarios de los vecinos, que era un buen hombre. Bueno, ya estaba armada la justificación social de que si la mujer, que es propiedad de este señor, hace algo que tiene que ver con su voluntad, le puede pasar esto de que el señor la mate. Entonces había una cuestión cultural muy fuerte, muy apoyada por los medios, y que ahora también se está regulando a través de la ley, ¿no? Uno de los aspectos simbólicos sería lo de los medios gráficos. Bueno, además está la televisión y otros medios, ¿no? Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué ocurre con la patria potestad? ¿Qué ocurre con ese núcleo familiar? Y no sé si en muchos de los casos estaba legalmente formado o era uniones concubinarias, que son situaciones diferentes desde el punto de vista legal también, ¿no? Bueno, en realidad en nuestro país con la nueva ley justamente lo que se amplió fue la posibilidad de que no solamente para aquellos vínculos que están probados civilmente, sino para quien, así dice el texto de la ley, para quien tenga o hubiera tenido un vínculo afectivo con la víctima o cercano. Entonces eso ayudó a ampliar a aquellos vínculos que no eran, digamos, casados legalmente, a los novios, a los exnovios, a las parejas que estaban de hecho pero que no estaban comprometidas a través del registro civil. Y con respecto a lo que vos planteás de la patria potestad, para nosotras es la próxima asignatura pendiente, porque estamos planteando una reforma dentro del Código Civil para la pérdida automática de la patria potestad de parte del femicida, porque en el caso que hablábamos antes, y en muchísimos casos, en la gran mayoría te diría, las mujeres que fueron asesinadas, el varón va a la cárcel, y cuando ya sale de la cárcel, el varón solamente tuvo suspendida la patria potestad. O sea que cuando él cumple su condena, automáticamente se le da de alta su patria potestad y él puede continuar su vida con esos hijos, con esas hijas, que en general quedan bajo la custodia o bajo la tutela de la familia de la víctima. Entonces, nosotras consideramos que es muy importante que como el delito es tan terrible y puede incidir de una manera catastrófica en la vida de esos hijos, que esa persona no está en condiciones de seguir sosteniendo la patria potestad. Y te digo más, a veces la familia de la víctima tiene que comenzar obviamente un juicio por tenencia, y en el caso de Cerdá, en el caso del asesino de Adriana Maricel Zambrano, ya está por salir de la cárcel en el 2013, ahora en julio del 2013, y ya comenzó el trámite para recuperar, se le levante, digamos, la suspensión de la patria potestad. Y la realidad es que esto tiene un impacto y creemos que no puede educar, dar amor, alguien que asesinó de esa forma a la madre de ese hijo o de esa hija y ahora libremente puede pedir nuevamente su custodia. Fabiana, Silvia, vamos a ir a nuestro último paso en nuestro programa. Tiene que ver con bajar y hacer una reflexión sobre el tema. Bueno, y como decíamos, aquí estamos dispuestos a hacer la reflexión final. Primero le damos el turno a Fabiana.
Sin ningún lugar a dudas, lo que podemos de alguna manera hacer como cierre es un mensaje que es muy importante para todas y para todos. Que de la violencia se puede salir, que no es un destino para ninguna persona y fundamentalmente que cada una de nuestras sociedades tenemos que trabajar juntas, tanto varones como mujeres, para poder luchar contra la violencia, hasta erradicarla de cada uno de nuestros países, porque detrás de la violencia de género hay inequidad, hay discriminación y hay desigualdad. Y creo que hacia ese camino tenemos que ir y que aquí no es una lucha varones contra mujeres ni mujeres contra varones, sino que todo lo contrario. Tenemos que caminar juntos y juntas hacia una sociedad libre de violencia de género. Muy bien, muchas gracias Fabiana. Ahora toca el momento a Silvia de su reflexión. Bueno, mi reflexión, por supuesto que coincide, tenemos un mensaje bastante unificado de esto de que desde la violencia se puede salir, que las mujeres no duden que pueden salir más tarde, más temprano, lo van a poder hacer. Pero por ahí lo que quisiera agregar es lo que yo denomino buenas prácticas y creo que esto es una buena práctica, hablar de este tema, visibilizarlo a través de los medios y creo que esto hay que replicarlo permanentemente, ¿no? Una de las condiciones importantes para poder salir todos y todas de la violencia de género es la información. Si no estamos informados, si no sabemos de qué se trata, si no hablamos de esto, nos va a costar mucho más. Esto ayuda y creo que esto es importante. Sin duda que este es uno de los temas importantes y desafiantes que tienen todas nuestras sociedades, para seguir abordándolo sin lugar a dudas. Otros temas vienen en Recorridos Urbanos. Muchas gracias.